Gracias por permanecer con nosotros conectados durante este foro de genios de transformación digital que ya está llegando a su final. Y bueno, qué mejor manera de cerrarlo que hablando de ciberseguridad, un tema que se ha vuelto aún más relevante después de la llegada de la pandemia del coronavirus y de la mudanza masiva que tuvo pues el mundo entero hacia la virtualidad. Las empresas tuvieron que migrar gran parte de su operación a la nube, a los entornos digitales, y esto ha dado paso también para que los delincuentes no solamente estén en la presencialidad, sino también en ese mundo digital. Para hablar de este tema, pues tenemos a uno de los más grandes expertos en materia, que además es colombiano. Él es Ricardo Villadiego, CEO y fundador de Lumu Technologies. Ricardo, bienvenido a este Foro Forbes. Camila, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ricardo, como ya lo mencionábamos, es experto en ciberseguridad. Él es un colombiano que está basado en este momento en Miami, que está a la cabeza de Lumu, pero que también tiene en su trayectoria otras empresas, compañías tecnológicas de ciberseguridad que ha fundado. Ricardo, antes de que empecemos con tu presentación y con lo que vamos a hablar el día de hoy, cuéntanos un poco sobre lo que es para ti la ciberseguridad. ¿Cómo la defines en este marco pues, de la transformación digital que estamos abordando hoy en Forbes? Yo creo que ciberseguridad es el gran habilitador de la transformación digital. Digamos, en la medida en que nuestros negocios se digitalizan, empiezan a depender más en la tecnología y en consecuencia un ataque cibernético hace que el impacto sea catastrófico en nuestros negocios. Por lo tanto, ciberseguridad se vuelve el elemento crítico que hace realmente posible que la transformación digital se materialice y se materialice en el largo plazo también. Claro que sí. Y bueno, como lo decíamos ya, qué mejor forma de abordar el tema que de la mano de nuestro experto Ricardo Villadiego. Así que te doy paso, Ricardo, para que hablemos particularmente de los retos que enfrenta este sector a nivel mundial. Claro que sí, muchas gracias. Quiero hablarle hoy a la audiencia que nos acompaña sobre un tema que me apasiona y es la necesidad de un cambio de pensamiento en ciberseguridad. Por muchos años ciberseguridad ha evolucionado como una capacidad que las organizaciones implementan para garantizar continuidad del negocio, pero nunca antes ha sido ciberseguridad un tema tan relevante para las organizaciones. Hemos visto infinidad de casos en donde las organizaciones ven impactado la operación de sus negocios producto de un ataque cibernético. Y yo quiero traer en este keynote la visión de cómo las organizaciones deben enfocar la problemática de ciberseguridad desde un punto de vista transformacional. Por eso llamo esta charla a la necesidad de un breakthrough, de un avance significativo en ciberseguridad. Cuando uno habla de un breakthrough, definitivamente tiene que pensar inicialmente si tenemos un problema, cuál es el problema que estamos abordando y cuál es el problema que tenemos que solucionar. Y cuando uno revisa los ataques que han ocurrido en los últimos 6 o 7 años, es innegable que hay un ataque, que hay una problemática que está generando que los ataques evolucionen de forma infinita. Miren las marcas que han sido afectadas durante los últimos 7 años, desde Yahoo en aquel breach icónico en donde se perdieron más de 30 millones de credenciales comprometidas, hasta lo que vivimos este año y recientemente en donde la organización de administración remota Kaseya en un ataque de efecto dominó terminó comprometiendo a más de 1.800 negocios pequeños. La problemática es real y la data no miente. Sin embargo, cuando uno mira estos ataques, se puede imaginar que son solamente estas firmas grandes las que están siendo atacadas, pero eso es solo una muestra de lo que está viviendo el mundo. La data no miente. Aquí estamos viendo el resultado de brechas de ciberseguridad
desde el año 2005 hasta el año pasado. Y no hay duda alguna de que se hace más agresivo la forma en la que estos cibercriminales afectan o roban información de nuestras organizaciones. Aquí tenemos cómo están creciendo las brechas y cómo el número de credenciales comprometidas se hace cada vez más impactante y más agresivo para nuestras organizaciones. Si hay un tema que está muy de moda a nivel mundial, y es el tema de los ataques de ransomware. ¿Por qué estos ataques ocurren? ¿Por qué se materializan estos ataques a una velocidad nunca antes vista? Es muy simple porque esto pasa. Está pasando porque es mucho más rentable para los cibercriminales realizar un ataque de ransomware que pone presión extorsionando al cliente final para no solamente robar información, sino encriptar esa información y crear disrupción sobre el negocio de la organización, pero luego extorsionar a la organización indicándole que si no pagan el rescate van a hacer pública la información robada. Aquí vemos el impacto que tiene una brecha de ciberseguridad y el impacto que tiene un ataque de ransomware. Definitivamente es mucho más rentable para los grupos cibercriminales hacer ataques de ransomware que seguir haciendo brechas de ciberseguridad, que lo que hacen es filtrar data para después intentar monetizar esa data a través típicamente de robo de identidad o a través típicamente de fraude financiero. Cuando en el ataque cibernético creas presión sobre la entidad que vas a atacar, tienes la posibilidad de tener el retorno de forma inmediata en ese ataque. Y esa es la razón por la cual vemos la problemática de ransomware creciendo de una manera significativa. Ahora uno pudiera pensar que hay verticales que están protegidas, que típicamente los grupos adversarios se están enfocando solamente en las grandes compañías. No es cierto. No hay vertical que esté inmune a este tipo de problemas. Nosotros en Lumum atendemos a organizaciones muy pequeñas como centros de educación para niños, hasta organizaciones muy grandes como bancos multinacionales, los cuales están siendo afectados por esta problemática. No hay cliente pequeño para este tipo de organizaciones y no hay vertical que esté inmune a este tipo de ataques. Lo que hace mucho más relevante la necesidad de poner foco sobre el problema. Y vamos a hablar un poquito de cómo se puede poner foco sobre el problema. Latinoamérica en particular, ese es un foro latinoamericano, y Latinoamérica es una de las regiones en donde el problema se está haciendo cada vez más complejo. Norteamérica sin duda lidera la problemática de ransomware y la problemática de cibercrimen en general, seguido por Asia y Oceanía. Luego Europa, Middle East y África, y Latinoamérica es la cuarta región más afectada a nivel mundial, con más del 30% de las organizaciones indicando que han sido víctimas de ataques de ransomware. Muchos de estos ataques han hecho noticias a nivel latinoamericano, como el caso de Banco Estado en Chile el año pasado, el caso de el organismo de migración del país de Argentina, etc. Y algo que nos estamos dando cuenta que ocurre y que acelera la forma como las organizaciones pueden ser comprometidas y en consecuencia caer víctima de este tipo de ataques, es el crecimiento de credenciales comprometidas en mercados negros. En Lumu monitoreamos la actividad que ocurre en los mercados clandestinos. Esa actividad, esos mercados en donde los criminales transan la información que se han robado. ¿Por qué la monitoreamos? Porque nos da un indicio de cuáles son los siguientes ataques que van a ocurrir y en consecuencia proteger mejor a nuestros clientes. Y cuando vemos esta problemática de los mercados clandestinos creciendo y ampliando el tipo de productos, llamémoslo así, que venden en estos mercados, nos damos cuenta que hay interés en dos o tres cosas. Número uno, la cantidad de credenciales comprometidas de usuarios que utilizan Office 365 o G Suite.
¿Por qué esto es atractivo? Porque eso le permite al cibercriminal tener acceso a cuentas de correo válidas de una organización. En consecuencia, eso les acelera su posibilidad de enviar correos falsos, suplantando identidades y les permite tener mayor interacción dentro de estas organizaciones con el objetivo de robar más información o con el objetivo de comprometer activos que después van a utilizar para lanzar ataques de ransomware. Los segundos son accesos remotos. Ya lo decía Camila, la pandemia hizo que el trabajo remoto se volviera una realidad. Y algo que vemos ocurriendo muchísimo son empleados de organizaciones que desde su internet de hogar se comprometen y ahora regresan a la oficina y expanden un compromiso comprometiendo el resto de activos de la organización. Esos accesos remotos son de altísimo valor para los cibercriminales porque les dan acceso inmediato a las organizaciones. Y finalmente, acceso a servidores de correos electrónicos porque les permite acelerar el envío de correo masivo malicioso en regiones específicas. Entonces, yo voy a tener más posibilidad de creer en un correo malicioso que fue enviado desde mi propia región que desde un correo malicioso que fue enviado desde Asia Pacífico o desde Australia. Y nosotros en Lumo, y les invito a todos los que nos están viendo hoy, creamos un reporte para detallar la problemática que vemos en mercados clandestinos. Los invito a escanear ese código QR de manera tal que puedan tener acceso a ese reporte y a ver toda la cantidad de información que se está transando en esos mercados clandestinos y cómo potencialmente sus organizaciones pueden estar siendo víctimas de este tipo de problemas y protegerse en consecuencia. Ahora vale la pena reflexionar sobre cómo llegamos a este problema, cómo por los últimos 25 años ciberseguridad evolucionó hasta la problemática que nos tiene el día de hoy en esta situación. Y hay 4 grandes cosas que nos llevaron a este problema. Primero, es una realidad que los ataques evolucionan infinitamente. Eso es una realidad. Los que estamos protegiendo a las organizaciones tenemos que ser conscientes de esa realidad. El criminal tiene la posibilidad de evolucionar su ataque infinitamente. En consecuencia, mi estrategia de ciberseguridad tiene que ser elástica, tiene que poder evolucionar infinitamente a la par que los ataques evolucionan. Lo segundo es que esta es una industria que tiene acceso a capital ilimitado y típicamente, producto de eso, tendemos a aplicar una solución o desplegar una solución por cada uno de los ataques que ocurren, lo cual genera muchísima complejidad. Administrar o operar esas arquitecturas de ciberseguridad se hace extremadamente complejo. Y lo cuarto es que siempre estamos buscando esa píldora mágica que va a protegerme hoy y en el futuro, y eso no existe. Lo único que existe es mi capacidad de operar ciberseguridad de forma eficiente, y eso es algo en lo que Lumo creemos muchísimo. No existe una sola cosa que me va a proteger de forma infinita contra ataques cibernéticos. Existen capacidades que te permiten aumentar visibilidad y en consecuencia tomar decisiones. ¿En dónde está ese problema que nos tiene en la situación en donde estamos? Ese problema nace de nuestra creencia de poder mantener el adversario afuera. Así evolucionaron nuestras capacidades de ciberseguridad por los últimos 25 años. Evolucionaron del mundo físico. En el mundo físico, uno tiende a pensar que puede mantener al ladrón afuera de nuestra casa, y hasta cierto punto en el mundo físico eso es posible. Sin embargo, a mí me gustan estos 2 ejemplos, que son ejemplos que han mostrado que es imposible mantener al adversario afuera. Y el que ustedes ven en el lado izquierdo es el de la muralla china. Los chinos pensaron por miles de años que podían mantener al imperio mongol afuera y crearon en ese proceso una maravilla del mundo. Crearon la muralla china, y la muralla china se ve desde el espacio. Sin embargo, la muralla china fue incapaz de mantener al imperio mongol afuera. Genghis Khan penetró la muralla china y finalmente fue el final del imperio chino. Y el que ven a mano derecha es el Maginot Line. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses
pensaron que podían crear una infraestructura que impidiera que los alemanes los volvieran a invadir. Y todos sabemos que en menos de 3 días la máquina de guerra alemana se apoderó de Francia. Entonces es imposible mantener al adversario afuera. Cuando el adversario penetra nuestras organizaciones, lo único que nos queda son capacidades para detectar a ese adversario de forma veloz y de forma precisa. No contar con esas capacidades genera lo que está pasando en las organizaciones el día de hoy, y es que un adversario ingresa a nuestras redes y ese adversario en promedio se queda en nuestras redes 206 días. Esos son más o menos 7 meses mal contados. Imagínense que alguien entre a nuestras casas, se esconda en la cocina o en una de nuestras habitaciones por 7 meses y nosotros no nos demos cuenta. Es imposible pensarlo, ¿cierto? Esa es la realidad que estamos viviendo en ciberseguridad. Un adversario entra a nuestras redes y se queda viviendo en nuestras redes 7 meses sin darnos cuenta, comprometiendo otros activos informáticos de nuestra organización, extrayendo la mayor data que pueda y finalmente termina lanzando un ataque de ransomware y extorsionando a nuestra organización por la información que se robó. Ahora, con todo este panorama, ¿hacia dónde vamos? Y hay 3 recomendaciones que quiero entregarle a los que estamos hoy conectados. Lo primero es que necesitamos tener un cambio de mindset en la forma como enfocamos la problemática de ciberseguridad. Esa visión de que yo puedo infinitamente mantener al adversario afuera, hay que cambiarla. Hay que aceptar que eventualmente el adversario va a entrar a nuestras organizaciones y en consecuencia necesito crear capacidades que me permitan detectarlo y detectarlo a gran velocidad para tomar las acciones que me permiten sacarlo de nuestra organización. Y en ese sentido nace un concepto que es la gran disrupción que hemos construido en Lumo, y es la capacidad de medir compromiso de forma continua. La única razón por la cual invertimos en ciberseguridad es para asegurar que nuestros negocios estén seguros, que no estén comprometidos. Sin embargo, esa es la única métrica que no medimos en ciberseguridad. Medir continuamente compromiso me entrega las capacidades que me permiten operar ciberseguridad de una forma más eficiente. En consecuencia, el aprendizaje que me gustaría que se quedaran de esta charla es fomentar una cultura de medición continua de compromiso. Y esa cultura de medición continua de compromiso está apalancada en una realidad, y es que el adversario, para ser efectivo en nuestras organizaciones, tiene que utilizar la red de nuestras organizaciones. El común denominador de los grupos cibercriminales cuando atacan a una organización es que tienen que usar la red de la organización. En consecuencia, la red de nuestras organizaciones está generando los elementos que nos permiten detectar con velocidad y precisión si hay un adversario en nuestras redes. Y de allí nace la siguiente lámina que les quiero mostrar, y es que nada bueno pasa si nuestra red está en comunicación con un adversario. Y el ejemplo que ven en pantalla creo que nos permite visualizar lo que puede pasar en nuestras redes. En la naturaleza, cuando vemos esta imagen, creo que mentalmente ya sabemos cómo va a terminar la escena. La leona va a alcanzar a la cebra y va a ser el final de la historia para la cebra. Lo mismo ocurre en ciberseguridad. Si nuestras redes, si los activos informáticos de nuestras redes están interactuando con infraestructura adversaria, el resultado final puede ser catastrófico. Y en consecuencia, esa capacidad nos permite operar ciberseguridad de forma eficiente. Y justamente eso es en lo que creemos en Lumo, en que todas las organizaciones, independiente de su tamaño, pueden operar ciberseguridad de forma eficiente. Y nosotros no vamos a detenernos hasta que podamos entregarle esa capacidad a todas las organizaciones en el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, Camila. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Pues Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos hoy en este foro de transformación digital, pero antes de que te vayas, y volvemos a decirlo, como experto en el tema, quisiera hacerte una consulta que seguramente será de valor para quienes nos están viendo, y es que, aunque ya lo mencionábamos en la charla,
gran parte del engranaje de la ciberseguridad y del fortalecimiento de la seguridad de una empresa, pues tiene que ver con sus empleados, con las personas que están en la base de la organización que pueden permitir que los ciberdelincuentes entren a la red de la organización. ¿Qué consejos podríamos darle muy prácticos desde tu experiencia, tanto a los empleados como a los empleadores, a las cabezas de las organizaciones, para tratar de evitar este fenómeno? Excelente pregunta, Camila. Empiezo por los empleadores, por los equipos directivos. Lo primero es que hay que aceptar que cada vez nuestro negocio está más impactado por tecnología. En consecuencia, un ataque puede tener un efecto catastrófico en nuestras organizaciones y que no hay blanco pequeño para los cibercriminales. En consecuencia, hay que identificar o fomentar las capacidades que le permite a ese equipo directivo mantener a su organización segura. Esa es la recomendación número 1. En muchas juntas directivas yo típicamente recomiendo observar ciberseguridad. Y eso viene de un efecto, de una ley física, se llama la ley de observación. Cuando uno observa un proceso, típicamente termina cambiando ese proceso. Entonces, cuando uno empieza desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista de juntas de directores, a observar cómo evoluciona ciberseguridad en nuestro negocio, indirectamente vamos a crear resultados positivos simplemente por observar cómo está operando ciberseguridad. Y para los colaboradores, ciberseguridad es un trabajo de equipo. Ciberseguridad no es solamente el equipo de IT o el equipo de ciberseguridad. Cada uno somos un elemento que permite defender a nuestra organización. Hay que estar muy pendiente de esos correos que nos llegan. Si llega un correo electrónico, el 91% de los ataques, Camila, nacen por correo electrónico. Eso es una realidad. Si llega un correo electrónico con una promoción que no hace sentido, si llega un correo electrónico con un anexo que ustedes no han solicitado, desconfíen de ese correo electrónico y reenvíenlo al equipo de ciberseguridad o simplemente elimínenlo de su bandeja de entrada. Lo segundo es, tratemos de utilizar contraseñas fuertes. Si su organización no está utilizando autenticación multifactorial, que es la recomendación, tratemos de utilizar contraseñas fuertes. Yo tengo como una regla del 80-20 para el tema de contraseñas, Camila, y es: usen una contraseña para todo lo que es financiero, diferente de la contraseña que usan para el correo electrónico y diferente de las contraseñas que usan para el resto de websites, de compras y de redes sociales. Si cumplen esa regla, es muy difícil que comprometan sus tres canales fundamentales, que son el tema financiero, el tema de correo electrónico y el tema de redes sociales, que mucho de lo que usan los adversarios es que te roban una credencial y con esa credencial tienen acceso a todas tus posibles cuentas. Si sigues esa regla, vas a estar mucho mejor protegido que usando una sola credencial para todo. Ricardo, pues muchísimas gracias. Valiosos consejos no solamente para quienes nos ven, sino también incluso para el equipo de Forbes. Así que muchas gracias por haber hecho parte de este foro. Y bueno, recuerden que si se perdieron algo de esta charla y algo de todo lo que nos contó Ricardo, pueden volverlo a ver a través de nuestra página web, donde estamos como www.forbes.co, o en nuestro canal de YouTube, Forbes Colombia.